Bueno, la verdad que el tema tiene muchas aristas. Sabemos que es difícil hablar de comparar con otros países todo lo que es actividad económica, pero todos tenemos la impresión o creemos que como país somos bastante vulnerables, ¿no? a los delitos económicos. Muchas veces se confunde, digamos, el delito económico con corrupción de alguna manera, y no es solamente eso. Yo como soy de la idea de un enfoque un poco más global, que es más amplio, porque la verdad que es un delito muy complejo también, ¿no? Está globalizado inclusive. Digamos que abarca una gama amplia de delitos. Unos pueden ser los vinculados a cuestiones del Estado, ¿no? Como funcionarios públicos, ¿no? Sobornos, tráfico de influencias, etc. Son más vinculados a esta problemática. Pero no podemos dejar de ver otros que también no son menos importantes, como la fuga ilegal de capitales, maniobras financieras, etc. Entonces todo esto conforma el concepto de criminalidad económica en sentido amplio, ¿no? La verdad que nosotros como contadores públicos creo que es una forma que tenemos de aportar nuestros conocimientos, nuestra profesionalidad para de alguna manera tratar que este delito digamos, no crezca más o mitigar este delito desde nuestra profesión, ¿no? Podemos colaborar bastante en ese sentido. Y a la vez también, la verdad que nosotros lo que estamos viendo en nuestra comisión, que es la actuación profesional de contador público, que nuestras labores profesionales con el tiempo van a ir, creemos que cambiando muchas cuestiones operativas que estamos acostumbrados a hacer, impuestos, liquidaciones de sueldo, etcétera, las van a ir reemplazando seguramente sistemas, y tenemos que ir pensando en qué cuestiones podemos nosotros como profesionales desarrollar, qué nuevas cuestiones podemos hacer. Bueno, esta es una, todo lo que tenga que ver con investigaciones de todo lo que es criminalidad económica va a ser una que indudablemente vamos a poder desarrollar. De hecho, ha salido, ya se aprobó la ley, aún no está promulgada, la de responsabilidad penal empresaria, donde se crean figuras donde el contador público podría tener algún tipo de actuación profesional. Dicho esto, digamos, el primer tema que vamos a ver es el ámbito y contexto de actuación profesional, delitos económicos y pericias contables, rol y principales protagonistas que intervienen en el ámbito judicial penal. El expositor es el doctor Quintino del Else, quien es doctor en Ciencias Económicas y Contador Público, la UBA, ex perito contador oficial de la Justicia Nacional, profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro de la ONG Contadores Forenses y de IDECO, Instituto Autónomo de Derecho Contable, y a la vez también es miembro de nuestra comisión de actuación profesional de contador público de este consejo. Así que le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos los presentes. El doctor Ignacio Rodríguez Puch, en su carácter de presidente de la Comisión de Actuación Profesional del Contador Público, nos propuso meses atrás encarar esta reunión. En esta reunión originariamente iban a participar también el decano del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y la vicedecana. El decano es un colega nuestro, que es el doctor Héctor Chiriquis, que es graduado en la misma época, habíamos cursado conjuntamente mucho tiempo atrás. Y la vicedecana es la doctora María Fernanda Vergara, que también había comprometido su presencia. Pero parece que, teniendo en cuenta el trabajo que tuvieron que hacer últimamente, ustedes lo saben por informaciones periodísticas, con el caso Vudú y el caso Debido y otros casos que están en marcha, parece que están muy ocupados y no pueden venir. Pero sí comprometieron para el año próximo, Dios mediante, poder participar del consejo. Acercate el micrófono, que nos rete la gente de técnica. Correcto, vamos a tenerlo en cuenta. Cuando se habla de esto, originariamente nosotros, tanto el doctor Poprikin aquí presente como quien les habla, hemos estado trabajando 15, 16 años en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales. Este cuerpo, cuando nosotros cursamos en la facultad, y hasta no hace mucho tiempo,
parecía un cuerpo similar a la masonería, era un cuerpo misterioso, nadie sabía exactamente, tanto era así que nosotros conocimos a algunos profesores de la facultad como el doctor López Couseiro, el doctor Vinda, el doctor Rizzo, que pertenecían, el doctor Fuentes también, que pertenecían a este cuerpo, pero era un cuerpo misterioso, nadie sabía de qué se trataba. El doctor Popricchini, quien les habla, en los últimos años hemos tratado de difundir un poco más la labor de este cuerpo, que sigue siendo de todas formas misterioso también. En razón de que se mantiene cierto grado de reserva, en razón de que no se divulga mucho, si bien ha habido una publicación del Consejo, la número 22 de Cuadernos Profesionales, que está dedicada expresamente a la labor que cumple el cuerpo de peritos contadores y los peritos contadores que actúan en el fuero penal. Recordemos esto de que es un cuerpo misterioso. Años atrás, 5 o 6 años atrás, nuestro propio Consejo hizo una publicación, constituyó una publicación dedicada a la actuación de los peritos y de los síndicos concursales, y curiosamente omitió considerar lo que eran los peritos oficiales. O sea que nuestro propio Consejo en su momento, cuando salió una circular mensual, omitió la labor de los peritos. Bueno, como ya dijo acá el doctor Ignacio, la parte mía, la parte sustancial la van a tener a cargo tanto la doctora Garrido como el doctor Popricchini. Pero yo voy a hacer la parte introductoria del tema que nos convoca hoy. Entonces, el tema mío es más el ámbito y el contexto de la actividad profesional. Recordemos un aspecto que tiene nuestra justicia. No porque todo esto que vamos a actuar, todo lo que vamos a decir se refiere a la justicia, pero sí tiene particular preponderancia. Recordemos algo que todos sabemos. En la justicia, en la administración de justicia, existe la justicia ordinaria, que como sabemos es la justicia civil, comercial, contencioso administrativo, de seguridad social, laboral también, y la justicia penal. Tanto era así que la primera tiene sus propias normas que regulan, normas procesales, y la segunda, la justicia en lo penal, también tiene normas procesales que no son en general para el común de los colegas y para el común de la gente muy conocidas, pero tiene normas específicas. Vamos a mencionar, por eso ahí se mencionan las normas de carácter procesal que rigen en la primera y en la segunda administración de justicia. Dentro de la justicia ordinaria, quiere decir la común, la laboral, la civil, la comercial, contencioso administrativo, bueno, están estos fueros que se mencionan acá, siempre refiriéndonos a la capital federal, que son los fueros más conocidos por los colegas que actúan como peritos contadores. En el otro fuero, en la otra justicia, en la justicia penal, fundamentalmente en la capital federal está el fuero correccional, el fuero criminal, que desde el mes de marzo del corriente año están ahora unificados. Años atrás eran separados. El correccional era para las penas de hasta 3 años y el criminal era de más de 3 años. Ahí entraban los delitos que se consideraban. Ahora están unificados. El fuero criminal y correccional federal, que es similar al anterior, nada más que el anterior es por miembros privados. En cambio, el federal, como todos sabemos, es cuando hay empleados públicos, funcionarios públicos o empresas de carácter público, los delitos caen ahí o se tratan ahí. Después está el fuero penal económico y el fuero tributario, que, a decir verdad, desde hace 2 años están unificados. Tiempo atrás, penal económico iba por un lado y tributario iba por el otro. Ahora están unificados.
De más está decir que después las preguntas que ustedes quieran hacer o los comentarios los hacemos al final de los 3 expositores. Cambiando el tema, bueno, las disposiciones normativas las hemos dicho recién, pero vamos a recordarlas. Recordemos en primer lugar que hay un código penal en nuestro país, pero este código penal viene de mucho tiempo atrás, de 1921. Han habido numerosos intentos de ayornamiento, de actualización. Inclusive este gobierno, en el Plan 2020 del Ministerio de Justicia, tiene una comisión que está adelantada en este tema. Con el gobierno anterior, que presidía la doctora Cristina, también se había preparado un cuerpo legislativo que después no prosperó en el Poder Legislativo porque había problemas con las penas, y el diputado, el entonces actual diputado Sergio Massa, hizo muchas críticas y otros sectores también, y entonces no prosperó. Esa comisión la presidía el doctor Zaffaroni, que como ustedes saben tiene una orientación muy particular en materia penal. Después está y que sigue teniendo vigencia, el Código Procesal Penal de la Nación, que se dictó en 1992. Sigue teniendo vigencia a pesar, y acá hay otro hecho curioso, que se sancionó en el 2014 la ley 27.063 por el Parlamento, que establece un nuevo código. Cuando subió el actual gobierno presidido por el ingeniero Macri, se suspendió en diciembre del 2015. Ustedes saben que las leyes no pueden suspenderse, pero en nuestro país pasa de todo, así que se suspendió esa ley. De todas formas, el poder ejecutivo, como tenía un problema con la Procuradora General de la Nación, y ahora ha anunciado en los diarios de hoy que se ha enfermado y ha anunciado que va a renunciar o presentó su renuncia, es muy probable que esta norma, con algunas modificaciones y agregados posteriores, que este gobierno está de acuerdo, por lo menos el Ministerio de Justicia, tenga sanción por el Poder Legislativo. De más está decir que rige para la justicia penal, en la organización de cómo está organizada, la ley 24.054, que sigue teniendo vigencia. Si pasamos al siguiente. Bueno, recordemos, para conocimiento de todos, que el trámite procesal en materia penal, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires y en la mayor parte o en la totalidad de las provincias, tiene 2 etapas. Esto es así. Una primera etapa que es instructoria o un sumario, donde se determina, a juicio del juez obrante, si ha habido o no ha habido delito. De haber la sospecha seria de delito, se procesa al imputado y la causa pasa al Tribunal Oral y Público. Esto es común tanto en la capital federal como en el resto del país. Recordemos, eso sí, que en el resto del país, la mayor parte de las provincias, se rige por un sistema en donde quien promueve la acción y quien lleva a cabo la acción, que en la capital federal son los jueces, en el ámbito provincial son los fiscales, particularmente la provincia de Buenos Aires. Bueno, la segunda etapa sería el tratamiento, el debate y la sentencia, que se hace en el juicio oral. ¿Quiénes participan? Porque se habló del tema que me habían asignado a mí, era el rol y principales protagonistas que intervienen en el ámbito judicial penal. Bueno, intervienen tanto en la capital federal como en el resto del país el juez, el fiscal. Por supuesto, en la capital federal el juez tiene mayor protagonismo que los fiscales, pero los fiscales, lo vemos por informaciones periodísticas, que tampoco se quedan atrás. Y después las partes intervinientes, que pueden ser querellantes, denunciantes, imputados o querellados.
los letrados patrocinantes de las partes intervinientes, apoderados también, y después, y acá entra algo de lo que a nosotros nos interesa, auxiliares de la justicia, dentro de los cuales está en primer término, lo más importante son los testigos, los peritos, y ahí los distintos tipos de peritos que pueden existir, intérpretes, traductores, etc. Bueno, los peritos que pueden actuar en la justicia penal, ¿cuántos pueden ser con la ley procesal actual? Con la ley procesal actual, y en la futura creo que esto no va a cambiar, son los peritos oficiales. El propio código dice que hay que nombrar un perito oficial, cualquiera sea, si es contador, médico, calígrafo, y ahora hay un nuevo cuerpo anticorrupción. Si hay un delito de corrupción, tendría que ser nombrado un perito oficial de ese cuerpo. Pueden actuar peritos propuestos de parte, y esta es una actuación muy interesante para los contadores públicos, porque el sistema de regulación de honorarios es muy interesante, se combina con la parte, a diferencia del calvario que ocurre con los peritos designados de oficio en la justicia ordinaria. En este caso es distinto, es parecido a los consultores técnicos, si bien la responsabilidad de los peritos de parte es mucho mayor. Hay peritos ad hoc que puede nombrar el juez, que tiene la facultad de nombrar el juez por alguna especialidad balística o de otro tipo, que puede nombrar algún perito conocido en esa materia. Y después los clásicos peritos de lista, que son los peritos designados de oficio. Esos son los distintos peritos que pueden actuar dentro del fuero penal. Ustedes querrán saber, y a nosotros también, porque estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y los protagonistas son los contadores, o por lo menos la mayor matrícula que existe dentro de las 4 carreras es la de contador público. ¿Cuándo procede una pericia contable en el fuero penal? ¿Cuándo puede proceder? Cuando existe en una determinada causa procesal y puede existir algún perjuicio o enriquecimiento ilícito, o bien algún interés de carácter patrimonial, monetario, económico o financiero. En esos casos es cuando directamente e ineludiblemente se debe nombrar un perito contador, cuando se dan estas características. Delitos contemplados en el Código Penal argentino. Si quisiéramos clasificar, por supuesto, el Código no solamente fue sancionado en 1921, sino que ha tenido numerosas leyes complementarias que están agregadas cuando uno pide en la biblioteca el Código Penal. Pero si quisiéramos clasificar en grandes rasgos, existen los delitos de sangre, homicidio, suicidio, sanciones de carácter material, delitos contra el honor, en los últimos años ha aumentado mucho, delitos contra la seguridad pública, también, delitos contra el Estado civil, delitos contra la integración social, sexual y religiosa, y también están, lo que adelantó el doctor Ignacio, los llamados globalmente delitos económicos. Seguramente dentro de esta clasificación, donde más tienen actuación los peritos contadores en el fuero penal, son en estos últimos. Los delitos globalmente se llaman delitos económicos. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Dentro de los delitos económicos hay distintos delitos, por supuesto hay una gran variedad, pero acá se mencionan posiblemente los mayores. De carácter común o de menor incidencia, ¿saben por qué? Porque dentro de los delitos económicos están aquellos que afectan directamente al tejido social y a la comunidad social. Son realmente significativos y han aparecido o se han proliferado en los últimos años. Pero están los delitos más de carácter común. Mencionamos
el de administración fraudulenta, el de robo o de hurto, el de cheques librados sin fondos, el de balance falso también entra dentro de este tipo de delitos, delitos aduaneros y cambiarios, delitos de carácter societario, más de carácter privado o común, evasión impositiva y previsional, malversación de fondos, retención y apropiación indebida, defraudaciones y estafas reiteradas. Bueno, estos son los delitos más comunes, más generales, que están contemplados fundamentalmente en el Código Penal sancionado en el siglo pasado, 1921. Pero hay otros delitos más significativos para el tejido social, importantes, complejos, con mayor y seria incidencia social y territorial, que afectan también a nuestro país. Años atrás no era así, pero ahora es así. El narcotráfico es uno de ellos. Es indudable que el narcotráfico, por más que lo neguemos, existe, y existe en todos lados. El lavado de dinero, lo sabemos, lo vemos, hay una ley dictada 20 años atrás, hay normas que regulan esto, hay un organismo, la UIF, que regula este tema, la trata de personas con prostitución y trabajo esclavo, la corrupción pública y privada, la financiación del terrorismo, la evasión tributaria e impositiva relevante y el tráfico ilegal de armas, que evidentemente estos son delitos más serios que afectan a toda la comunidad. Bueno, por último, en esta introducción, en la Justicia Nacional está el Cuerpo Médico Forense, que como ustedes saben, se constituyó a fines del siglo XIX y es el cuerpo más importante dentro de los cuerpos periciales, que incluye a la morgue judicial. El Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, lo mismo que el Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales, apareció con el reglamento de la Justicia Nacional dictado en 1950. Con anterioridad existían algunos peritos contadores, pero no constituían un cuerpo. Recordemos que el cuerpo actualmente cuenta con 22 cargos, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales. Después le sigue el Cuerpo de Peritos Calígrafos, que tiene alrededor de 15 miembros, y el Cuerpo de Peritos Tasadores, que es mucho más pequeño. Básicamente dentro de las tasaciones son tasaciones de inmuebles a los que ellos se ocupan, está integrado por ingenieros y arquitectos. Y después, recientemente, el 2014, se dictó un nuevo cuerpo que está funcionando, que se llama el Cuerpo de Peritos Oficiales Especializados en Delitos contra la Corrupción. Yo tengo una opinión negativa respecto a este cuerpo, con respecto a su integración y con respecto a su funcionamiento, pero es una opinión personal. Este cuerpo está constituido por contadores públicos, por ingenieros y también, curiosamente, por abogados. No sé, ya los fiscales son abogados, los jueces son abogados, las partes que intervienen y que asesoran son abogados. Ahora se precisa un nuevo abogado para que sea perito. Bueno, llama mucho la atención, pero evidentemente... Casi todos los presidentes también abogados. Exactamente. Bueno, yo he hecho la introducción, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que después que ustedes quieran formular y que pueden complementar esto. Espero haber completado... Sí, perfecto, está en horario bien en punto. Bueno, muchas gracias, Quintino. Las preguntas, como decía el doctor Delelce... Las preguntas, como decía el doctor Delelce, las vamos a dejar para el final. Bueno, ahora presentamos a Elizabeth Garrido, de la Comisión de Actuación Profesional de Contador Público. Y nos va a hablar sobre las buenas prácticas profesionales para la investigación contable en el ámbito forense. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades por la invitación para exponer un tema que a la fecha es todo un desafío. Bueno, vamos a comenzar con la primera disciplina. Bueno, ustedes
habrán visto en cuanto al título de esta convocatoria, que se refiere al rol del contador público en la investigación de criminalidad económica. Entonces, en primer lugar, me interesa destacar que dentro de lo que es materia penal, y específicamente criminalidad económica, vemos la participación y actuación del contador público. Y acá quiero destacar que en la parte que me corresponde a mí exponer, voy más allá del peritaje, sino voy al tema de investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que en una pericia, el perito designado, el perito actuante, debe responder específicamente al mandato del juez. En cambio, cuando hablamos de investigación, no estoy hablando específicamente del perito designado de oficio, ni del perito ad hoc, ni del perito propuesto de parte, sino de el contador forense. Y este contador forense debe tener determinadas características y cualidades. Ustedes ven en primer lugar en la filmina que tienen indicado que debe tener un amplio conocimiento y dominio contable, económico, financiero, patrimonial, tributario, auditoría, administración y jurídico. O sea, vemos que son muchas las áreas y es muy amplio. Y no es un área en particular, sino que todas estas áreas se deben aplicar en forma coordinada, integrada. ¿Por qué? Porque todo conjuga hacia un objetivo que es investigar delitos. Otra característica que debe reunir el perito es experiencia, dominio y habilidades en la parte investigativa. Y esto ya es un poco innato a la personalidad que hace al profesional. Y en tercer lugar, vemos el esfuerzo intelectual. ¿Por qué? Porque hay que pensar para investigar. No es una fórmula matemática, no estamos ante una ciencia exacta. Entonces, estos tres requisitos los debemos tener en cuenta, porque a pesar de que todos somos contadores públicos, y por nuestra ley 2488 tenemos la incumbencia profesional en esta actuación profesional, considero que tenemos que tener presente que además de la incumbencia debemos ser competentes, y competentes en todas estas áreas implica el conocimiento básico y la debida actualización, como también el perfil del contador, porque el perfil apunta a que el contador público debe ser inquieto, debe tener un ánimo así de investigar, no quedarse con lo primero que ve. Yo cuando empecé en esta área de ejercicio profesional me decían, de lo que ves, cree la mitad, de lo que no ves, no creas nada. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando estamos en investigación, tenemos que desconfiar de todo. Inclusive cuando nos dicen, pero usted contador, va a opinar sobre un estado contable que fue auditado y que le merece desconfianza, sí, está en sospecha, si está dentro de un expediente y hay que investigarlo. Por eso, como corolario, conclusión de esta parte en cuanto a lo que es el perfil del contador público, que lo compartimos tanto con el doctor de Leche como con el doctor Poprikin, hay que tener pasión para poder desarrollar este tipo de actividad, y a veces es a full, no hay días feriados, no hay fines de semana, es investigar, que es el cometido. Pasamos a la segunda filmina. Bueno, el título de esta exposición es Criminalidad Económica. ¿Y qué entendemos por criminalidad económica? Porque generalmente dentro de lo que es la terminología tradicional, clásica, hablamos de delitos económicos. Hoy se habla de criminalidad económica. Yo me permití listar algunos delitos, no están todos, pero si ustedes observan en este listado, delitos financieros, evasión tributaria, fuga ilícita de capitales al exterior, sobornos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y tantos otros, existe un gran perjuicio cuando se cometen este tipo de delitos. En primer lugar, un gran perjuicio a las instituciones,
a la República. En segundo lugar, a los ciudadanos, porque justamente aquellos fondos que hacen a la recaudación fiscal, que deberían estar aplicados a los distintos servicios que debe cumplir el Estado, bueno, tienen rumbos desconocidos. Entonces hay un gran perjuicio al ciudadano. Y en tercer lugar, tenemos que pensar que cuando en estos ilícitos están involucrados terceros, como es en el caso de los sobornos, bueno, torna todo mucho más grave. Entonces, este listado, que repito, no es completo, pero que son delitos graves, como también mencionó el doctor del Elche, el tema de la trata de personas, el tráfico de armas, o sea, son delitos todos muy graves, que realmente el perjuicio va mucho más allá, o sea, a las instituciones, al ciudadano y a aquellos servicios básicos que debe prestar el Estado. Y cuando se cometen este tipo de delitos, digamos, los que lo cometen trabajan con toda una ingeniería económica, contable, jurídica, financiera. Entonces, por ello esos requisitos que indiqué al comienzo, que el contador público debe tener habilidades en las distintas áreas de ejercicio profesional y que todas están entrelazadas, es un engranaje y que se tiene que tener muy en cuenta en esto. Bueno, seguimos a la próxima. Entonces, digamos, el tema que a mí me asignaron fueron las buenas prácticas. Si ustedes piensan que se van a ir con una fórmula para investigar, bueno, es como que los voy a defraudar, esa es la realidad. No hay fórmulas mágicas. Acá tenemos que tener presente cada uno de los delitos que listé y aquellos que no están listados, porque cada uno tiene características particulares y para cada uno de ellos se debe investigar, o sea, aplicando las mismas técnicas, procedimientos, pero quizás en algún caso con mayor amplitud, otros menos. Entonces, para cada tipo de delitos hay una modalidad de investigación. En el mundo, aquellos países, en todos los países hay corrupción, criminalidad económica, pero hay algunos que están más avanzados en la investigación. Bueno, elaboran lo que se llaman protocolos de buenas prácticas. Entonces, existen tantos protocolos como delitos que queremos investigar. Por lo tanto, reitero, no les puedo dar la fórmula mágica de pasos para investigar cualquier tipo de delito. Por eso en esta filmina tienen la generalidad de que la metodología específica debe contemplar la complejidad que caracteriza este tipo de realidad criminológica. O sea, hablamos de protocolos de investigación. Pasamos a la próxima. Bueno, yo me permití, a pesar de lo que les dije anteriormente, establecer pautas generales que se cumplen en cualquier protocolo de investigación. En primer lugar, la fijación de objetivos. Y reitero, estoy hablando de investigación, no de peritaje. Acá es muy importante que todos aquellos que están abocados a la investigación del presunto delito trabajen en forma mancomunada. Y acá me refiero, de acuerdo al sistema procesal actual en la Justicia Nacional, sería el juez, en primer lugar como director del proceso, el fiscal y todos aquellos profesionales que intervengan en la investigación. O sea, por supuesto que yo hablo de contador, pero existen también otras disciplinas que están relacionadas. O sea, hoy tiene mucha importancia el tema informático, porque digamos, la contabilidad está sostenida, está soportada en distintos medios magnéticos, ópticos, entonces necesitamos de la colaboración de estos profesionales. Entonces hay que establecer objetivos para investigar. No es investigar así de decir, bueno, me pongo a investigar a ver qué es lo que encuentro en forma desordenada, sino que hay que plantear objetivos y para llegar a esos objetivos planteados, pequeñas metas. Siempre se llega a lo grande haciendo pasos chicos, no haciendo el gran paso. Entonces, así auguramos una investigación satisfactoria. El segundo punto es la definición del ámbito de investigación. ¿Por qué? Porque tendremos un presunto delito o quizás varios delitos. A veces hay varios en forma conjunta, no solo uno. Quizás hay uno más denunciados o querellados. Entonces, ¿a quién vamos a investigar? Bueno,
tenemos que investigar a los protagonistas, pero también al entorno. ¿Por qué? Porque en este tipo de delitos, que sabemos que se esconde mucho, tenemos que investigar el entorno familiar, el entorno profesional, el entorno comercial, mercantil, laboral. ¿Por qué? Porque quizás hay operaciones que están entrelazadas y están encubiertas, como también posibles socios aparentes, testaferros. O sea que el segundo punto que ustedes tienen como definición del ámbito de investigación no puede ser tampoco amplísimo porque nos dispersamos. Tenemos que acotarlo, pero no solo queda en aquellos que en principio son acusados de un presunto delito, sino que se debe analizar el entorno. En tercer lugar, tienen el establecimiento de un plan de trabajo. O sea, para trabajar adecuadamente y más aún para investigar, tenemos que planificar. Todos quizás están más involucrados con la auditoría contable externa, o sea, donde sabemos que hay una planificación en la misma. Bueno, acá con más razón, porque son varios los protagonistas involucrados en la investigación, entonces justamente, como dije en el primer punto, hay que establecer metas para llegar a los objetivos, hay que fijar plazos, no podemos estar, como sabemos de acuerdo a las estadísticas, que las investigaciones duran más de 14, 15 años. Entonces, debe realizarse una adecuada planificación en la investigación forense. En cuarto lugar, la recolección de información. Sabemos que cuando se investiga, generalmente ya nos encontramos con un expediente conformado, generalmente la documentación o registros contables que se encuentran agregados al mismo surgen del secuestro por allanamientos. Es difícil que en forma voluntaria aquel que esté involucrado ponga a disposición los elementos. Entonces, generalmente los elementos para investigar son muy limitados. O sea, con esos elementos estamos limitados para hacer la investigación ideal. Por lo tanto, en esta etapa tenemos que valernos, en primer lugar, en la búsqueda de información, de datos que surgen de bases de datos públicas. Hoy en día, con Internet, con las redes sociales, o sea, se puede acceder a mucha información y a veces nos da el inicio o nos da pautas para poder investigar determinadas líneas que en un principio no estaban contempladas. En segundo lugar, vamos a necesitar, y esto ya, digamos, por eso tiene que haber una comunión con las autoridades judiciales, se debe solicitar información vía oficios a distintas reparticiones públicas y organismos de control, o sea, AFIP, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, migraciones también, porque sabemos el tema de cuando se fugan capitales, o sea, las famosas rutas del dinero con respecto al lavado de activos. Entonces, debemos solicitar adecuadamente la información que consideramos necesaria a los distintos organismos pertinentes. Bueno, ahora bien, tenemos los elementos. Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ser ordenados. Entonces, lo adecuado en esto es trabajar con papeles de trabajo que sean la referencia de todo aquel relevamiento que hicimos o quizás la elaboración de determinados cálculos que debemos efectuar por el análisis que se debe realizar. Hoy en día, o sea, con los programas, con Excel o con tableros de comandos, nos permite poder hacer un trabajo adecuado de relevamiento. Tenemos que tener presente, en Argentina se utiliza muy poco, sí en otros países que investigan más, lo que se llama minería de datos. O sea, en minería de datos, o sea, porque hoy en día la información es frondosa, es mucha. Entonces, claro, estaríamos años y años investigando. Entonces, acá combinada la estadística con la informática, permite seleccionar aquellos datos que consideramos de interés y al mismo tiempo la tendencia a los mismos. Entonces,
se debe tener en cuenta en esta parte de la investigación forense. El tratamiento de la información. Bueno, en cuanto al tratamiento de la información, tenemos que analizar, sacar conclusiones, tener indicios, ¿no? O sea, porque quizás nos abre nuevas puertas para seguir investigando. ¿Por qué? Porque en un principio considerábamos que el campo sobre lo cual había que investigar y el presunto delito era de una forma, y después se amplían los delitos, se amplían los datos. Por lo tanto, tenemos que ser abiertos a esto. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista de las normas procesales penales no estamos tan acotados con los tiempos en solicitarle al juez o al fiscal plazos. ¿Por qué? Porque en la primera etapa, como dijo el doctor de Leche, de sumario, existen amplios tiempos como para poder investigar. También reitero que no podemos prolongarlos y extendernos por los años y los años. Y el último punto que tenemos es analizar y sacar conclusiones, sobre todo lo relevado. En algunos casos vamos a tener datos que, digamos, los tenemos, como se dice, sueltos, que no están sustentados en otros. En otros casos tenemos información que podemos integrar, y otro tipo de información nos permite arribar a determinados presuntos delitos de los cuales se están investigando. Bueno, acá hay un pequeño listado de aquellos elementos sustanciales a tener presentes en una investigación. O sea, las declaraciones, o sea, no nos tenemos que quedar solo con los registros contables, que a veces no existen, se perdieron, por ahí en forma dudosa desaparecieron por inundaciones, incendios, robos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en investigación tenemos que integrar, o sea, los registros contables con la debida documentación de respaldo y otros elementos, declaraciones juradas impositivas, patrimoniales, aquellos que son funcionarios públicos que deben presentar a la Oficina Anticorrupción. Los informes de dominio, yo acá lo puse muy sintético, ustedes tengan presente, tenemos registro de la propiedad inmueble y es por jurisdicción, automotor por jurisdicción y en algunas provincias por localidad, de aeronaves, de embarcaciones, es amplísimo para estos delitos que son tan complejos. Instrumentos públicos, bueno, acá tenemos escrituras traslativas de dominio, contratos, estatutos, o sea, que todo conjugado sirve para hacer una adecuada y se supone exitosa investigación. Información bancaria, cambiaria, bursátil que otorgan los distintos organismos. ¿Y por qué hablo de la integridad? Porque, por ejemplo, a través del banco que corresponda obtengo los extractos bancarios, veo los movimientos, pero sé entre quiénes fueron las transferencias, quiénes fueron los protagonistas, no. Entonces, por eso se requiere de una abundante información y documentación, pero que tenemos que ser razonables, repito, porque no podemos perdernos entre los documentos, entre los registros y estar en forma ilimitada con los tiempos, tenemos que concluir. Bueno, registros contables, societarios, tributarios, laborales y aquellos por actividades especiales como es seguros, bancarios y otras. Y acá, bueno, tenemos que tener presente la informática, porque quizás existen o sea, están soportados registros como subdiarios en la nube. Entonces, tenemos la certeza de la integridad de la información, de la verificabilidad, que los documentos tienen valor, que son confiables, tengo toda la documentación, falta. Entonces, debemos evaluar, y todo esto es complejo, y vamos a estar limitados, o sea, no vamos a tener todo esto que yo se los planteo como lo ideal. Bueno, y expedientes administrativos, porque cuando estamos investigando delitos en los cuales están involucrados funcionarios públicos y organismos públicos, bueno, todo acto administrativo se va a sustanciar y va a quedar plasmado en expedientes administrativos. Entonces también nos tenemos que involucrar con este tipo de documentación. Para concluir,
al final. Lo que me interesa destacar, a pesar de que yo mencioné muchas veces otros países y no Argentina, en nuestro país, en este año, el Ministerio, la Procuración, ha emitido una guía para investigar todo aquello que es de carácter financiero. Y una de las cuestiones que me parece interesante, es una guía muy extensa, es como tomar un manual de auditoría porque tiene los distintos procedimientos, pero lo que me parece así interesante es una de las propuestas que hace y que los contadores tenemos que tener presente. Cuando se investiga un delito, y voy a traer el delito que planteó el doctor de Leche de armas, porque el doctor Poprikin conoce mucho el caso del tráfico de armas, porque él actuó como perito oficial. La propuesta que hace la Procuración es la siguiente: cuando se analiza un delito que no es puramente económico, hay que analizar el delito precedente y no precedente. ¿Por qué? Porque en todo delito, a pesar de que no sea en principio de carácter económico, hay un trasfondo financiero. Entonces hay que analizar en forma conjunta. Inclusive a veces un homicidio, y que puede existir todo un trasfondo de carácter financiero. Bueno, es un tema apasionante. Voy a dejar al doctor Poprikin porque él tiene vasta experiencia, porque piensen que ha actuado en más de 700 casos en estos temas, así que le dejo la palabra a él, y bueno, quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el doctor Alfredo Poprikin es contador público, licenciado en Administración de la UBA, especialista en sindicatura concursal, ex perito contador oficial de la Justicia Nacional, ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y es presidente de la ONG Contadores Forenses. Y nos va a hablar sobre algunas sugerencias sobre lo mejor que puede aportar el contador público en una investigación penal en el ámbito de la criminalidad económica. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto, gracias por venir. Muchas gracias a los miembros de la Comisión de Actuación Profesional del Contador Público, al presidente aquí llevando a cabo este evento, y me parece muy interesante, muy oportuno. Nosotros desde nuestra actividad sentimos permanentemente esa necesidad de cada vez nuestras profesiones de ciencias económicas inmiscuirse un poco más en todo aquello que tiene que ver con la realidad del país, ¿no? que muchas veces nos está de alguna manera reclamando nuestra presencia, a veces con poco que podemos aportar, podemos lograr seguramente mucho, un efecto muy importante que puede cambiar las cosas. Y esto no ocurre, en la práctica no se da. Nuestra presencia es muy limitada como profesionales de las ciencias económicas. Les puedo asegurar que si bien aquí se habla de que hay que tener una muy sólida formación para actuar en estos ámbitos, y es verdad en ciertas situaciones, pero la realidad es que los jueces, los fiscales, los abogados, la gente que integra y que lleva a cabo el sistema de administración de justicia, refiriéndome más que nada a lo penal, ¿saben qué? No entienden absolutamente nada de toda esta materia. Por eso creo yo que a veces eligen su profesión de abogado y no otra actividad que tenga un poco, ya no digamos de contabilidad, que sea un poco de matemáticas. Es increíble el grado, y esto con perdón si hay alguna persona que se puede sentir ofendida, pero tenemos que ser, me parece, lo más claro posible, lo más específico posible para que se entienda. Hay un nivel de mediocridad en la administración de justicia que es tremendo, que es tremendo. Y cuando hablamos de delitos complejos y le damos nombres rimbombantes o se menciona todas estas novedades de lavado de dinero y mecanismos de investigación y qué sé yo, resulta que cuando uno se introduce
en el funcionamiento de los juzgados, de las fiscalías, de las unidades especializadas en determinados temas, uno encuentra mucha, pero absolutamente gran cantidad de falencias, falta de conocimientos, necesidad imperiosa de profesionalización. Muchas veces se conforman algunas oficinas dedicadas a investigación de estos temas, no estoy hablando de los cuerpos periciales, sino otras oficinas con gente que realmente no tiene las condiciones para ocupar esos cargos, que reciben muchas veces importantes salarios, pero las funciones son muy limitadas. Es decir, hay muchos problemas en la justicia argentina y por eso nos va como nos va, porque esos problemas no se resuelven, no se atacan. Disculpen que sea un poco así de pesimista, pero si no hablamos con las cosas como son, no vamos a poder avanzar en todo este tipo de cuestiones. Yo creo que si ustedes están aquí seguramente es porque algún interés le despertó este tema. Debemos tratar de ocupar los espacios o de sugerir a nuestros colegas o los más jóvenes o los no tan jóvenes que avancen sobre estas cuestiones. No tenemos que tenerle miedo, no tenemos que sentir este tipo de cuestiones. Yo me acuerdo cuando se puso en funcionamiento la ley de lavado de dinero o cuando se hacen algunas reformas en materia tributaria, se ve que o apreciamos al sistema como una especie de enemigo del contador público o enemigo del profesional de ciencias económicas. ¿Por qué? Porque hay más leyes que nos cargan con obligaciones, que nos dan tareas, que nos asignan trabajos o algún tipo de responsabilidad. ¿Saben qué? Todo eso todavía yo creo que es insuficiente. Debemos estar predispuestos de alguna manera, si queremos que las cosas en este país de alguna forma cambien. Es algo que no nos interesa absolutamente nada, que más allá de nuestra situación individual o personal, o tener digamos un ingreso de tipo individual y el resto que se arregle. Pero saben que también un país en esas condiciones no avanza, no progresa, y nosotros estamos dentro de él. Y si las cosas van para abajo y se hunden, nosotros nos hundimos con todo este conjunto de problemas. Es decir, no logramos dar pasos para salir del pozo, para dar pasos como corresponde. Hay cuestiones que, y esto, digamos, nosotros que estamos muy pendientes de algunos asuntos, notamos que se habla mucho, se expresa desde la política, y esto sin hacer partidismo, porque a nosotros de ninguna manera nos interesa de ninguna forma, digamos, meternos en cuestiones de política partidaria, al menos. Notamos que se dice, bueno, hay problemas serios con el narcotráfico. Vamos a combatir el narcotráfico, vamos a perseguir a los traficantes, vamos a quitarle la droga, o vamos a meter preso, dijo el presidente hace poco muy ofuscado en un discurso. Y está bien eso está muy bien, pero ¿saben qué? Son soluciones parches, son soluciones transitorias, no son soluciones de fondo. Cuando entendamos que todo criminal, y cuando son organizaciones de cierta magnitud e importancia, lo que está pensando desde que empieza a diseñar su organización y poner en marcha su sistema criminal, sea un narcotraficante, sea un traficante de armas, sea una persona, una organización que se dedica a la trata de personas, sea el delito que fuere, lo que está buscando es obtener importantes ganancias, muchas ganancias, rápidas y en cantidades muy significativas. Y eso se logra delinquiendo. Y el criminal consigue su objetivo, hace grandes diferencias, y con esas grandes diferencias tiene prácticamente el mercado a su disposición. ¿A qué me refiero? Compra voluntades. Puede, con esos medios que va obteniendo, abrirse camino y conseguir sus objetivos y ensanchar su negocio criminal. Bueno,
¿Por qué digo esto? Porque todavía creo que no se entendió que en nuestro país funcionan las cosas de esta, en nuestro país no, en el mundo, funcionan las cosas de esta manera. Y para poder terminar con una organización criminal, por ejemplo, de narcotráfico, no es suficiente incautar droga o poner preso a un traficante, a una persona que le encontremos vendiendo drogas en la esquina o donde sea, o a una agrupación, un conjunto. Hay que llegar a las cabezas, hay que llegar a aquel que recibe la mayor parte de ese dinero. Y esta gente tiene un gran problema. ¿Saben cuál es ese gran problema? Que tienen tanto dinero, tanta cantidad, que no tienen suficientes mecanismos, con gente lo suficientemente entrenada como para transformar ese dinero e introducirlo en el sistema con disimulo sin que se note. Ese es un problema que tienen, muy serio. Parece un poco hasta risueño, pero es así. Bueno, allí es donde empezamos a tener mucha injerencia o gran posibilidad de participación quienes manejamos cuestiones económicas, financieras, contables, porque se empiezan a implementar mecanismos, a utilizar empresas, a emplear los sistemas financieros, a efectuar transferencias o giros de un país a otro, a utilizar las famosas sociedades offshore, a recurrir a testaferros. Toda esta cosa que ya está toda inventada, no es ningún secreto, esto ya está más que conocido. ¿Y quién es el que está en condiciones y en capacidad de investigar estas cuestiones? Bueno, somos los contadores, no hay ninguna duda sobre eso. Entonces, la manera de llegar a las cabezas es este mecanismo. Claro, nosotros podemos ejercer esta actividad desde el lado de los buenos, si se quiere, pero también podemos por allí actuar como investigadores, como decía recién la doctora Garrido, en otras formas, como anunció también el doctor Dereche, como peritos de parte, y el perito de parte normalmente puede actuar por una u otra parte. Generalmente las partes que requieren los servicios de un contador público y pueden pagarlo y pueden afrontarlo, pueden financiarlo, son las defensas, son las personas comprometidas, investigadas en las causas penales. Y bueno, y allí también podemos ocupar un rol. ¿Cuál va a ser ese rol? Y el rol va a ser tratar de, poniéndose en la cabeza y en la problemática de la persona imputada o de la organización que nos contrata, de los posibles sospechosos, tratar de intervenir en los casos buscando la verdad desde el punto de vista del imputado y defendiendo sus derechos, que los tiene, que nunca los pierde, y que merecen también tener ese derecho de defensa, no solo a través de sus abogados, sino también a través de sus profesionales. O sea, hay muchas lecturas, pero la realidad es que muchas de estas cosas funcionan con un equilibrio, digamos, que no es el mejor. ¿A qué me refiero? Generalmente, como creo que esto lo dijo la doctora Garrido, generalmente las defensas de las organizaciones criminales cuentan con medios económicos para contratar los mejores estudios de abogados, de contadores o de lo que fuera. Tienen esas posibilidades. En cambio, la justicia, que es la que investiga, dejemos a los jueces por un lado, que se supone que el juez juzga, pero los fiscales que impulsan las investigaciones o los organismos con los que cuentan estos fiscales para investigar, como decíamos al principio, realmente tienen muchas falencias, le falta mucho de todo. Por ahí tienen 2, 3, 5, 10 integrantes en una oficina, pero resulta que hay 20, 30, 50 procesos judiciales a la vez, no solo en la etapa de sumario, es decir, de investigación, de reunir las pruebas, sino en la etapa de juicio, donde hay que estar todos los días ahí en el tribunal, asistiendo, concurriendo, estando pendiente de las novedades y ayudando
incluso como peritos, ayudando o colaborando o asistiendo a los fiscales o a quien sea para que los procesos vayan tomando cuerpo y las pruebas se vayan incorporando a las causas. Es decir, hay muchísimo por hacer, pero yo me quiero referir más que así en términos generales. Me gustaría hacer alguna referencia que a ustedes creo que les va a interesar más, a casos puntuales. Y vamos a, si es necesario, a dar algún nombre, ¿por qué no? Porque a esta altura mucho para esconder o para ocultar no creo que sea conveniente, porque así uno se graba mejor la información. Por ejemplo, a ver, hace poco tiempo me comentaba un perito oficial actual que está en funciones las vicisitudes que tuvo que vivir, que tuvo que pasar en la investigación de la causa de enriquecimiento ilícito de un funcionario del gobierno saliente, que es el segundo de la Secretaría Legal y Técnica. El funcionario investigado se llama Carlos Liuzzi. Esto es público, así que no estamos diciendo nada, ningún secreto, está casi todo publicado. Bueno, ustedes saben las situaciones por las cuales tuvo que atravesar este perito oficial. Tuvo que luchar contra el sistema. Y cuando digo tuvo que luchar contra el sistema, hay cosas que uno dice, pero esto es ridículo, no puede ser que esto sea verdad. Sí, es verdad, ocurrió, me consta, participé en algunas cuestiones de manera directa, así que lo puedo mencionar, lo puedo contar. El perito trabajó incansablemente cuando comienza con su tarea, la primera reunión que hace con el restante. Usted sabe que los peritos oficiales de la Corte trabajan en forma conjunta, investigando todos unidos con los peritos de las partes. Es decir, cuando le llega un caso al cuerpo de peritos de la Corte para investigar, el perito oficial llama, convoca a los peritos de parte, los invita a reunirse, a analizar. Generalmente les envían los juzgados, las fiscalías les envían los expedientes, analizan el expediente, analizan la documentación que reciben dentro del expediente o acompañando por fuera del expediente. Todo eso lo hacen juntos y empiezan a trabajar en función de un cuestionario pericial que les manda el juez. Le dice cuáles son las preguntas y hay que tratar de responder esas preguntas. Bueno, les pasó que el primer día, ante la primera reunión con los peritos de parte, el perito del imputado principal, que es este funcionario que les mencioné recién, ya viene con el peritaje ya hecho, ya resuelto. Está bien, no puede decir, bueno, tenía los elementos, se adelantó un poco, ¿qué tiene de malo? Parecería que está todo bien. Lo cierto que, claro, esa solución que traía el perito de la parte daba que el resultado final era que justificaba absolutamente todo su patrimonio, todo ese incremento patrimonial muy significativo que tuvo el funcionario, que era muy llamativo. Claro, ahí, frente a esa situación, el profesional tiene varias opciones: tomar una postura cómoda, decir, bueno, mirá, qué bien, se adelantó, trajo el trabajo hecho, le damos una mirada, lo tildamos, lo chequeamos, le damos el ok, lo firmamos, lo pasamos en limpio, lo firmamos y lo presentamos. Esa sería la postura inicial. Resulta que cuando empieza a mirar las cosas un poquito como decía acá la contadora Garrido, el contador de leche, con un poquito de desconfianza, porque el perito, el investigador debe ser desconfiado, si no, no es un perito. Si se admite las cosas tal cual como vienen, no está cumpliendo su rol, su función. Bueno, resulta ser que todo esto tenía grandes falencias, cuestiones que parecían justificadas no lo estaban. No estaba evaluado o incorporado debidamente el patrimonio en su real magnitud. Había una cantidad de transacciones no incorporadas
En fin, cuando empieza a hacer un análisis, hay un montón de cuestiones que estaban dentro y que se deducían desde la lectura del expediente y de la documentación que no habían sido consideradas. Con bastante disgusto por parte del perito de parte, el perito oficial hace su propuesta, la presenta, la elabora como para discutirla y ver si el perito de parte estaba de acuerdo para firmar un peritaje en común. Bueno, ahí empezaron los problemas, las diferencias, las discusiones, y el perito oficial presenta su informe, el perito de parte presenta el propio por separado, totalmente distinto. Pero el perito, fíjense, tuvo que luchar contra el estudio importante de contadores de parte, con toda una estructura, que no solo ese estudio resulta que había asistido como perito de parte al funcionario investigado, sino que además había asesorado previamente en la presentación de declaraciones juradas para llegar a algo que más o menos pudiera cerrarle desde el punto de vista tributario, primero, y desde el punto de vista patrimonial como funcionario público. Pero no se tuvieron en cuenta una cantidad de cosas muy significativas. Y después tuvo que luchar contra la postura del propio juez de la causa, que en principio es complicado para como me dijo una vez un juez, Canicoba Corral, otro buen señor, un simple perito, ¿cómo se anima a ese tipo de cosas? Y un simple perito que sabe más que él que de pronto, de esa cuestión. que de pronto no dejó avasallarse, sino que tuvo lo que mencionaba la doctora Garrido antes, tuvo esa chispa, esa adicional que necesita tener un investigador como para tener éxito en sus funciones. Hay muchas de estas situaciones y que resultan complicadas. Por eso necesitamos, por eso hace falta, por eso el país necesita que cada vez más, en forma individual o en forma colectiva o de la forma que se quiera, se logre un mayor involucramiento de la profesión, de los profesionales, porque es difícil cuando le toca a alguien actuar en soledad, como en este caso que yo les conté, en donde muchas opciones para pedir ayuda o auxilio o apoyo, el profesional no tiene, aquel que quiere obrar bien, ¿no es cierto? En realidad nosotros pasó el tiempo y no hace tanto le pedimos, por estas cosas que acabamos de relatar, le pedimos, y estoy hablando de contadores forenses de una ONG que formamos parte nosotros, pedimos el juicio político a este juez con estos antecedentes. Y frente a los elementos muy contundentes con los cuales se contaba y presentamos, ¿dónde? En el juicio político se pide en ¿dónde? En el Consejo de la Magistratura. Y con todos estos elementos, ¿qué piensan ustedes que pudo haber dicho el Consejo de la Magistratura? Dame la razón. ¿Cómo? ¿Cómo no al lugar? Si estaban todos los elementos. No, esperen. A ver, ¿todos están de acuerdo en eso? Sí, ese es el ¿Cómo plan. pueden pensar que en un país como la Argentina pueden pasar estas cosas? ¿Saben qué? Tienen razón. Claro, no logré esta vez sorprenderlos porque ya están curados de espanto. Pero bueno, esto es lo que realmente ocurrió. A pesar de que ahora, bueno, se logró quizás en un caso excepcional, esperaron que conseguir los votos necesarios o esperaron el momento que estaba ausente uno de los miembros del Consejo de la Magistratura y lograron expulsar a un juez que es Freiler, sí, el juez Freiler hace poquitos días, ¿no? La semana pasada, la otra. Pero esto es excepcional. Hay otros que siguen allí boyando en el Poder Judicial y todo el mundo sabe y está absolutamente más que consabido que se trata de jueces corruptos, de jueces que actúan indebidamente, que actúan de esta forma. No solo Rodríguez, Canicoba Corral y algunos otros también. Yo no quisiera extenderme demasiado más. Hay muchas cosas las cuales contar. Voy a contar una novedad, una noticia, algo muy reciente de la semana pasada.
que no tiene que ver exactamente con esta cuestión, pero en el fondo también tiene que ver. El doctor Deleche contó hace un ratito que hace poco se creó un nuevo cuerpo pericial, que es el cuerpo de peritos anticorrupción. Está conocido, son peritos que investigan delitos contra la administración pública. Los cuerpos periciales, todos, excepto el cuerpo de peritos anticorrupción, pasan a depender de un organismo que se llama Centro de Asistencia Judicial Federal. Pero ¿saben qué? Lo van a integrar, además de los 4 cuerpos periciales, o sea, subasta, notificaciones, mandamientos y, para cerrar completar el cuadro, archivo, todo va a depender de un nuevo funcionario que va a ser designado al frente del Centro de Asistencia Judicial Federal. Yo creo que hay pocas probabilidades que la situación de los cuerpos periciales con esta integración, con este cambio, logre mejorar. Ahora, paralelamente, hace 2 o 3 años más o menos, se creó y se empezó a conformar este nuevo cuerpo pericial anticorrupción. Ese cuerpo pericial anticorrupción no va a depender por ahora, según dice esta acordada, del Centro de Asistencia Judicial Federal. Va a depender ni siquiera de la Corte, depende directamente del presidente de la Corte. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos muchos años, más de una década y media más o menos, en el cuerpo de peritos de la Corte y nos manejamos con muchísima independencia. Era muy raro que venga alguien a apretarme. A mí me pasó en 2 casos y puedo mencionar cuáles fueron. Fueron la causa de las armas y la causa de los fondos reservados. Podemos contar alguna anécdota si nos queda tiempo sobre ambas. Estamos con tiempo. 15 minutos más quedan. Aparte queremos escucharla, no nos vamos a ir de acá con la duda. Es otro, obviamente. Con anécdotas. Bueno, pero lo cierto es que la verdad que deberíamos tener un poco de desconfianza y cuidado, pero es la Corte la que resuelve, la que resolvió conformar este centro y la que generó este. Entonces, ¿quién se le enfrenta a la Corte para decir, señores, esto no nos gusta mucho? ¿Para qué tenemos un cuerpo de peritos con una estructura, con 22 peritos oficiales, con empleados, con secretarios, con mesa de entradas y un montón de cosas, y se crea paralelamente otro cuerpo que solo va a investigar temas de corrupción? ¿Saben qué pasó cuando se llama a concurso para ocupar los primeros cargos de este cuerpo anticorrupción? ¿Saben quiénes fueron los primeros peritos contadores que lo integraron? A ver, yo les voy a dar opciones. Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas. Vos no podés opinar, Pará. Gente de la Academia de Ciencias Económicas, qué sé yo, altos funcionarios de la FIP o peritos del cuerpo de peritos contadores oficiales. Del cuerpo de peritos oficiales. Los trasladaron de ¿Hasta cómo se le ocurre decir semejante cosa? No, sí, yo sé porque yo te participé. Bueno, entonces la pregunta, sí, efectivamente, dos de ellos pertenecían al cuerpo de peritos contadores oficiales, muy conocidos y demás. Ahora, la pregunta es, si las personas son las mismas, ¿para qué se creó otra estructura nueva? Se validaron Y se debilitó una anterior, porque se le quitó a una para darle a otra. Se hace eso para validar que se hizo una licitación, un llamado a concurso. Bueno, usted porque es desconfiada, no hay que ser tan desconfiado, doctora. No, pero algo de eso evidentemente puede haber. Lo cierto es que necesitamos, por todas estas cosas que contamos, necesitamos involucrarnos, necesitamos participar, porque si no, los lugares o los espacios que no ocupamos algunos de nosotros o desde los organismos, los ocupan otros y los resultados suelen ser bastante negativos, lamentables y perjudiciales. Yo quiero dejarles para que hagan preguntas, hagan algún planteo. No quisiera tomarme todo el tiempo porque además hay algunas otras inquietudes seguramente que tendrán
Doctor, acá tenemos unas preguntas por escrito. Sí, ¿no? Alfredo, aquí hay un par de preguntas. A ver. Cuando terminaste ya. Sí, paremos un poquito acá y después seguimos. Solo Sí. una reflexión personal. La verdad que me pone muy contento que estemos hablando de esto. Yo que he ido a muchas jornadas, medias jornadas, recité como coordinador, como expositor o como asistente de temas de impuestos, auditoría, societario, etcétera. Que estemos hablando de esto realmente es muy bueno porque de alguna manera estamos hablando del corazón del funcionamiento de la República, ¿no? Las instituciones, etcétera. Y bueno, la nuestra es una profesión que por suerte nos permite no quedarnos en la queja solamente, sino tener un rol más activo. Así que muchas gracias a los expositores nuevamente, en especial a Quintino Lelce, que fue el que más impulsó el tema en la comisión, así que muchas gracias. Bueno, preguntas. ¿Puedo aportar algo más en Claro. sobre lo que dijo el doctor Popristi, del involucramiento de los profesionales en ciencias económicas? En estos momentos, el Colegio Público de Abogados está sacando solicitadas, protestando porque dice que en el Tribunal Fiscal de la Nación no puede haber contadores públicos. Porque hay una, Dice que tiene que ser todos abogados. consulta respecto a eso, porque hay una propuesta de presidencia para que en los tribunales fiscales, en lo que respecta al área aduanera, haya contadores. Porque los han sacado implicancia, hubo contadores en otra época, pero en esta época no. Ahora, lo que me han comentado, de acuerdo a distintas jornadas que vengo realizando respecto a todo lo que es el Código Penal y demás, por ley solamente tienen que ser abogados los que van a la Corte Suprema de Justicia. El resto de los jueces no necesitan ser abogados. Con lo cual, creo que los abogados siguen mucho más vivos que nosotros para defender la profesión. Pero todo lo que respecta a lo que es el área económica tendrían que ser todos jueces contadores. Quintino, ¿querés decir algo al respecto? No, eso está en los diarios. En los diarios de hoy, de ayer, está ese conflicto. El doctor Bertaza lo trató la semana pasada y defendió la competencia. Y como muy bien dice la colega acá, el Tribunal Fiscal desde su creación lo integraban jueces o magistrados que eran o abogados o contadores públicos. El doctor Achabayán, que lo conocemos todos y que fue profesor mío, era miembro durante mucho tiempo del Tribunal Fiscal de la Nación. Y creo que la competencia es válida en ese sentido, no es un absurdo. De cualquier forma, yo diría, está muy bien el comentario y nos afecta a todos. Tratemos de centrarnos en lo que es investigación, porque el Tribunal Fiscal es como una especie de tribunal que tiene que ver más que nada con la materia tributaria, ¿no es cierto? Es un problema más de incumbencias que un tema penal en el cual estamos tratando de, llevar a la luz en este... Yo quise trazar un paralelo. Está perfecto, está perfecto. Trazar un paralelo. A mí, y yo también lo Las siento así, incumbencias de y le los agradezco. contadores. ¿Hay algún otro tipo de pregunta? Acá hay dos preguntas. Yo tengo acá algunas. A ver, dale. Así te doy tiempo para que respires un poco. Acá tengo una pregunta, después vamos a contestar aquellas que se hacen verbalmente. Dice, ¿qué remuneración, entre paréntesis, honorarios, cobran los peritos contadores oficiales de la Justicia Nacional? Bueno, esa fue apenas yo había ingresado con unos colegas que eran peritos de parte, me llamaron aparte y fíjense en lo que me dijeron. Muy seriamente, muy pausadamente me dijeron, mire, contador, quédese usted tranquilo, era la primera reunión, ya se habían retirado los otros peritos y quedaron estos, eran de un estudio importante. Me dijeron, mire, contador, quédese usted tranquilo porque en nuestro estudio ya está reservada una cantidad, un monto para abonarle oportunamente sus honorarios por su actuación. Yo hacía poco que había entrado, así que yo tampoco tenía mucha experiencia en cómo tratar estos temas que eran un poco espinosos. Si yo me ponía mal y gritaba y todo eso, me decían, bueno, mire, no saben. Si yo me hacía el tonto, tampoco quedaba bien. Entonces busqué, de la misma forma como cuando a Jesucristo le mostraron si era lícito o no pagar el impuesto a los romanos. Si él decía que sí, pobre, la comunidad judía lo condenaba. Si decía que no, era un terrorista, era alguien que estaba contra la ley. Así que, ¿cómo salía? Bueno, entonces yo dije realmente la verdad, dije que le agradecía ese ofrecimiento, pero que nosotros teníamos una remuneración mensual.
Por lo tanto, no cobrábamos honorarios como los peritos designados de oficio. Y yo quisiera agregar que la remuneración es muy buena, es similar a un fiscal de la nación. O sea que estos cargos son interesantes de ser ejercidos, aún con las posibles presiones que pueden tener. Acá tenemos una pregunta que alguien formuló que dice: ¿el perito puede divulgar lo que se ve en la información que obtiene en virtud de su tarea pericial? La pregunta de un colega. Bueno, sobre esto hay un artículo del Código Procesal Penal, que es el que un poco rige en esta mecánica, que es la obligación de mantener reserva de la información. El tema es por cuánto tiempo y ante qué circunstancias, por siempre, de por vida. Bueno, no necesariamente por siempre, sino que cuando sí, se termine o cuando pasa a juicio el caso, porque fíjense ustedes que en un juicio oral, en principio, este tipo de cuestiones se hacen públicas, ¿no es cierto? Por eso son juicios orales y públicos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es no perjudicar a personas que por ahí son declaradas, son sobreseídas, digamos, en una etapa muy temprana, y que por lo tanto de pronto conocerse cierta información que puede no ser cierta, no estar debidamente probada, puede perjudicarlo. Así que no, esto en principio no se debería divulgar, pero digamos otra realidad de lo que ocurre y pensemos cómo funciona, por ejemplo, el tema con la prensa. ¿Cuántos casos existen? Yo diría prácticamente a diario, en donde se conoce información reservada de los procesos judiciales, incluso de los peritajes, en forma más o menos temprana. ¿Esto es malo o esto es bueno? Claro, en un país como el nuestro, en donde muchas de las cosas que han ocurrido tienen que ver con este tema de ocultar información, de que no salga a la luz. Yo creo que el rol, por ejemplo, que ha tenido el periodismo todos estos años ha sido un rol muy importante, muy interesante, y gracias a que muchas cosas se han conocido por el periodismo, hay ciertas causas, primero que se han iniciado, y luego que han avanzado por la insistencia del periodismo, porque se ha publicado cierta información que después la toma otro periodista y la complementa con otra información que recibe o que accede, o hay personas que están dispuestas a difundir o a hablar sobre ciertos asuntos, pero no lo pueden hacer en forma directa, y sí se animan a hacerlo entregando la información a un periodista, por ejemplo. Así que yo creo que esto tiene varias lecturas. Tiene varias lecturas. Es decir, en principio, los peritos deben guardar reserva. Por ejemplo, en el caso de no contable, sino el caso de la pericia médica de Maldonado, fíjense lo bien que se trabajó, en mi criterio. Allí hubo 40, 50 o más peritos y otras personas que han estado autorizadas a participar de los trabajos de la autopsia y todas las tareas de los peritos, de las reuniones periciales posteriores y hasta que se firmaron los informes. Y desde el comienzo el juez les obligó a los peritos, además de la norma procesal que ya existe y que mencionamos recién acerca de la reserva de información, los obligó a todos, comprometiéndolos por escrito, a no divulgar información. Solo se filtró una fotografía, ¿se acuerdan del cadáver? Creo que fue, forma temprana, y a raíz de ello se inició pero de los peritos no trascendió absolutamente nada, y esto permitió a que el avance del peritaje y del trámite judicial siguiente fluyera sin ningún tipo de presión adicional, y lo que se conoció fue porque el juez fue liberando cierta información que consideró oportuno ir dando a conocer a través de algún medio. Entonces hay un manejo muy cuidadoso y muy positivo de la información. A veces es necesario. ¿Por qué es necesario tener cierta reserva de la información? Porque a partir de esa información que debe recibir primero el juez, ese juez
puede llegar a dictar una cantidad de medidas, a tomar medidas precautorias, a dictar y disponer allanamientos en búsqueda de otra información, de documentación, o si se trata de cuestiones contables en donde los peritos entendieron que en cierta cuenta o en cierto lugar o en cierta jurisdicción puede haber dineros producto de los delitos. Bueno, el juez tiene que tener también su tiempo para tomar las medidas necesarias para de alguna manera inmovilizar esos dineros o pedir que las cuentas sean embargadas y tratar de seguidamente de recuperar ese dinero. Así que esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Perdón, pero Sí. parte del artículo del Código Penal sobre declaración de secreto. Del ¿Hay Código alguna Procesal regla? Penal, no del Código Penal. Ah, en el Código Penal está el artículo de violación de secreto. Ah, sí, correcto. Que tiene una Sí. multa irrisoria, ¿no? Sí. El Código Procesal. Sí. ¿Tiene pena? No. La pena la meritúa porque difundir, yo no soy abogado, así que de temas penales no voy a entrar a hacer disquisiciones, simplemente lo voy a mencionar porque siendo perito me ha tocado, digamos, tener los cuidados necesarios o en algún caso trataron de involucrarme en alguna cuestión la cual me tuve que defender a causa de las armas. Que se conoció y se difundió información y quedé un poco mal parado frente a esa cuestión que después terminó en la nada, pero mientras tanto pasé un mal momento, un mal trago. ¿Qué era lo que usted preguntaba? Las ¿Sí? normas procesales. Las normas procesales No, lo que tienen sanción. no, no tiene una sanción, sino es un delito que se denuncia, o sea, no, la sanción la establece el juez o la Cámara en la medida que se llegue a aprobar ese delito. Puede haber una sanción de tipo administrativa por parte del organismo, digamos, de superintendencia de los cuerpos periciales. Los peritos dependíamos hasta la semana pasada de la Corte Suprema, entonces cuando había un procedimiento irregular, el juez que investigaba y tenía conocimiento de los hechos, supongamos que un perito dio a conocer información que no debía relevar, o revelar, mejor dicho, comunicaba a la Corte y la Corte analizaba la cuestión, iniciaba un sumario y dictaba una resolución tomando una medida disciplinaria respecto a ese perito o no, según su propio No hay pena criterio. definida. No. Perdón, Acá tengo una pregunta. pregunta. Continuando con esto, en el ámbito penal, todos los informes, una vez que fueron presentados por los peritos, pasan a ser secretos. Porque, por ejemplo, en el ámbito laboral, cualquiera puede ir a consultar un expediente. No, en penal usted va a un juzgado y pide un expediente y no se lo dan porque se investiga en penal, porque no hay acceso, salvo las partes autorizadas a actuar como querellantes, ni siquiera el denunciante tiene acceso. Tiene que ser querellante, es decir, una parte reconocida a actuar en el proceso, o fiscal, o bueno, por supuesto, el juez y demás. Y el perito, una vez que hizo la presentación, muchas veces no le dan acceso al expediente. A mí me ha ocurrido en algunas ocasiones que me interesó saber en qué terminó un peritaje que yo hice, qué pasó, incluso hasta con una sentencia. He pedido copia de una sentencia una vez después de dictada en un tribunal oral, y en un tribunal me la negó. Y yo lo hacía porque quería saber qué impacto había producido mi trabajo para aprender de allí y seguir adelante. Pero acá vamos a... ¿Qué? Sí, tenés una pregunta, tengo acá más. Dale. Acá pregunta algún colega, ¿cómo se accede a un cargo de perito oficial en los cuerpos periciales de la Justicia Nacional? Bueno, se accede por concurso y los concursos tienen antecedentes, prueba escrita, prueba oral y una entrevista. Pero curiosamente el cuerpo último del cual yo he escrito en contra, y el doctor Poprikin ha dicho algunas de las contras, quiero agregar otra cosa más. Cuando la doctora Angelita Carrió el año pasado inició o tiene una presentación de juicio político al presidente de la Corte, el punto número 17 se respalda en un artículo que yo escribí en contra de la creación de este cuerpo. Y curiosamente, el llamado a concurso
requiere antecedentes y prueba de oposición. Antecedentes con 60 puntos y prueba de oposición con 40. Prueba de oposición, entrevista 40. Es un absurdo. Tan absurdo es que un colega muy bien posicionado en el conocimiento suyo, en la primera evaluación sacó un puntaje significativo, cerca de 50 puntos. Y cuando fue a la entrevista, le ganó otro que ingresó, que fue nombrado, que tenía 20 puntos menos desde el punto de vista de los antecedentes. Con lo cual, salvo que este colega era tartamudo o tenía otra debilidad que yo lo conozco y que no lo tiene, verdaderamente se dan cuenta que cómo pueden poner en la entrevista 40 puntos y en antecedentes 60. Y no hay prueba de oposición, no hay examen escrito ni examen oral. Cuando todos los demás cuerpos sí tienen un examen. Evidentemente hay un absurdo ahí. Y el doctor Poprikin habló muy bien de que este cuerpo no depende de la Corte Suprema, depende del presidente. ¿Por qué depende del presidente y no de un cuerpo colegiado? Da que pensar eso. Bueno, aquí hay otra pregunta que vamos a leerla, que dice: ¿cómo se llevaría a cabo una investigación de una causa de narcotráfico en el cual los investigados no tienen bienes ni cuentas bancarias a su nombre, debido a que todo el dinero producido del ilícito lo manejan en efectivo? De los informes de AFIP, registro de propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, del Banco Central, no surgen titularidades de ningún bien. Esto es una pregunta hipotética. ¿Qué hacen con la plata? Claro, porque la realidad pasa lo siguiente. Llenan una habitación con plata. ¿Quiere contestarlo? No. Yo lo que creo es lo siguiente, que si se trata de narcotraficantes que siguen produciendo droga, o sea que continúan en su actividad, como cualquier empresa necesita pagarle al personal que trabaja. Está bien, eso puede ser que lo hagan efectivo, pero necesita comprar una cantidad de insumos, productos químicos para fabricar la droga. No todo eso se logra hacer en efectivo. Hay cosas que sí y cosas que no. Se empieza un poco a romper esta regla del manejo total del dinero en efectivo. Luego es tanta la acumulación de dinero, claro, uno no se imagina cómo es el negocio y la cantidad de dinero que se reúne, pero es tanta la cantidad que empiezan a tener problemas de espacio físico. Además, empiezan a ser una necesidad lógica de invertir ese dinero o introducirlo en el circuito legal, o adquirir algún tipo de bienes inmuebles o de otra naturaleza, y allí se rompe esta regla. O sea que esta hipótesis que plantea la pregunta, digamos, es, yo diría, un poco una teoría que no, en la práctica no se da muy a menudo. Sí, quería decir algo. Sí, porque en consonancia con esta introducción están los famosos esquemas piramidales, en donde se mezcla todo bajo una misma cuenta y después, indefectiblemente, cuando surge la detección de los ilícitos, cuando llega la necesidad de invertir esas sumas que se mezclan a través de mecanismos engañosos, incluso de fabricación de cuentas apócrifas, y entonces se crea toda una ilusión, un esquema de piramidación de fondos, en donde en algún momento se produce escasez y una mezcla. Creo que esa es la tarea más difícil de desentrañar, digamos, a quién pertenece. No es tan difícil, porque si esos manejos financieros ocurren, seguramente habilitan alguna cuenta bancaria del país, del exterior, offshore o lo que sea, pero ahí es donde se rompe esta regla del manejo exclusivo del efectivo. Esto sería el ideal, lo que se plantea, pero la práctica, la realidad no es esta. Una manera, ustedes saben que las investigaciones en estos casos de narcotráfico se acude a diferentes mecanismos de obtención de información, las escuchas telefónicas, el seguimiento de las personas. Cada dato sobre las personas sospechosas, incluso si están en la cadena inferior, en la parte inferior de la cadena, se empieza a seguir hacia arriba hasta llegar a las escalas intermedias o a las cabezas, y esas son
las personas que se ponen bajo un foco especial como para cada movimiento de ellos tenerlo absolutamente monitoreado hasta que salta el error. Siempre hay un error en todas estas cuestiones, no existe el crimen perfecto. Fíjense si no lo que está pasando con los funcionarios del último gobierno, que uno dice, ¿cómo pudo haber hecho tal cosa? ¿Cómo pudo haber depositado la plata en tal lugar? ¿Cómo pudo haber hecho determinada transacción o generado tal cantidad de sociedades con semejante ganancia? Sí, lo hizo y ahí está, y ahora es fácil de investigar o es posible la investigación y las pruebas saltan a la luz. Claro, cambió la realidad, pero las pruebas empiezan a aparecer. ¿Tenemos otra pregunta? A ver si hay alguna más para vos. Elizabeth tiene una. Sí, para terminar con el toco. Acá hay Situación del contador como futuro juez. Esto no sé lo que pregunta. ¿Quién pregunta? Es lo que estábamos hablando hace un ratito. A ver. Primero, con Sí. respecto a bueno, este proyecto que lanzaron, que hubo una respuesta negativa de parte de los abogados. Y bueno, bien. O sea, ya está contestado. Bien, Vamos a la otra. bien. La última, para lo que, plazos y requisitos para las inscripciones. ¿Qué incompatibilidad rige? Para las inscripciones, supongo, como A ver si se perito. puede ampliar un poco la pregunta. Se referirá seguramente para actuar como perito oficial de la Corte, para perito de parte. Ahí viene la pregunta. Sí, mire, hay una inscripción anual que se da en el mismo mes que las inscripciones para peritos de otros fueros, creo que es en octubre y noviembre, en donde allí uno se inscribe para estar en una lista y esto lo habilita a uno en principio para poder actuar como perito de parte. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿Para actuar como perito de parte me tengo que anotar una lista? Sí, porque el Código de Procedimientos Penal, al cual nos referimos antes, o habló el doctor Delelche, así lo establece. Los peritos de parte tienen que estar registrados en una lista. ¿Qué pasa si uno no se inscribió y de pronto quiere actuar como perito de parte? Bueno, en los casos que se ha dado esta situación, y ha presentado a un colega, a un contador, para actuar como perito de parte, y el juzgado determinó que no estaba en la lista previamente establecida del año anterior para ese año vigente, bueno, en todos los casos que se han recurrido porque no lo han dejado intervenir, lo han ganado, y al final esta, digamos, apertura al derecho de defensa, la posibilidad de que cada persona pueda designar al profesional de su confianza, bueno, es más fuerte esta postura que aquella de la formalidad de estar o no inscrito en la lista. Generalmente esta cuestión se gana en la Cámara, pero esto es con respecto a lo que son los peritos de parte. Los peritos oficiales no se eligen de esta forma en general, digamos, son cada tanto cuando existe una vacante, porque falleció alguno, porque renunció un perito, se jubiló, lo que fuera, se genera una vacante. El contador de Delelche decía que en los peritos contadores de la Corte son 22. Cuando de pronto quedan 21, 20 o 18, lo que sea, se llama a un concurso que se publica en el boletín oficial, el Consejo también lo difunde, y se presentan aquellos interesados. Bueno, ¿quiénes son los que tienen más chance? Bueno, aquellos que tienen mayores antecedentes académicos, haber escrito sobre estos temas, ejercer la docencia, ya lo dije, haber tenido publicaciones realizadas, haber tenido experiencia pericial en otros fueros o en el mismo fuero penal. Todos estos son antecedentes que suman, y después generalmente tienen que atravesar unas etapas que tienen que ver con unas entrevistas en donde se les formulan preguntas acerca de sus conocimientos de la materia pericial, etcétera, etcétera. Bueno, estos tribunales así que entrevistan a los postulantes, los conforma la Corte Suprema de Justicia, a veces son con algún contador dentro de ese tribunal, a veces se integran con abogados o funcionarios del Poder Judicial o de la Corte. Bueno, no sabemos bien por qué, pero esto ocurre y terminan seleccionando al mejor postulante que ellos consideran, y así establecen un orden de preferencia para que ingresen los que tienen mayor puntaje. Esta es la mecánica. Hay más preguntas, pero antes que un aplauso merecido para... Bueno, el contador o auditor interno de un ente posee alguna norma de protección
¿Está presente la persona que escribió? A Sí, ver claro. si no la podés escribir un poquito, sí, porque no llegamos a entender la letra. no hay problema, perdón. Me suele pasar a mí también, así que no te problema. No, sí, no, la pregunta que quería decir que como la pregunta inversa a la exposición, es decir, los contadores que forman parte de una organización, sean como contadores o mejor dicho como auditor interno de la misma, por ejemplo, que también tienen que reportar ante la UIF y ayudan a hacer los informes o a hacer investigaciones, supongamos que en algún momento por X causa, porque bueno, a veces tampoco puede estar en todo, surge un caso de fraude que no pudo ver o no pudo investigar a tiempo, digamos. Si esto deriva más adelante y hay una causa penal o judicial más adelante en el tiempo, e involucran también al auditor interno de la empresa, ¿hay Sí. alguna defensa o me llevan preso de una? ¿Auditor interno o auditor externo? Interno. Interno. Bueno, sea un contador que está en relación de dependencia o un auditor interno, se supone que tiene que tener los mecanismos propios de control dentro de su actuación profesional, porque si no se va a ver involucrado, no como autor directo, pero o sea, dentro del derecho penal tenemos al partícipe necesario, al cómplice, o sea, que va a estar involucrado en el delito. A veces cuando me hacen esta pregunta me dicen, bueno, por ahí conozco alguna irregularidad, pero si la expongo pierdo el trabajo. Yo siempre repregunto, ¿qué prefiere, perder el trabajo o la libertad? Por la libertad. Pero puedo No, aparte como profesionales yo no noté nada, pero nos van a ayudar los papeles de trabajo, todo aquel respaldo de evidencia que tenemos como profesionales de Tenemos trabajo que como hicimos, de las muestras. ejemplo el caso Skanska, que hubieron muchísimos contadores internos en relación de dependencia y auditores internos que estuvieron involucrados y tuvieron que hacer descargos, o sea, algunos pudieron quedar, digamos, por fuera de todo aquello que pasó, pero otros quedaron involucrados. No hay ninguna norma que los proteja. Si fue el auditor externo, creería que sí. Creo que, de hecho, el Consejo tomó posición hace un tiempo respecto de eso, de hacer alguna norma o alguna ley para decirnos, esperen, el contador vio y está todo bien los balances, todo bien las No, cuestiones. no es así. Cuando un estado contable está, digamos, investigado, también, digamos, está en sospecha el informe del auditor. Inclusive, más de una oportunidad, si el auditor en forma amigable no entrega en el juzgado sus papeles de trabajo, seguro va a tener un allanamiento y le van a secuestrar los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es una forma de mostrar si hizo bien su trabajo. Exactamente. Acá, acordémonos que en este tema de prevención de lavado de activos hay un montón de sujetos obligados y puede ser que otro sujeto obligado, un banco, un escribano, digamos, informe una persona sospechosa y uno como auditor no lo hizo, y ahí el juez nos preguntará ¿por qué no lo hizo? Entonces, lo que decía recién, los papeles de trabajo, las muestras, eso es clave, que eso va a ser nuestra defensa profesional, ¿no? Perfecto. Pero Bien, dentro de los papeles de trabajo, bueno, por fin me la sé. ¿Cómo? Por fin me sé de la palabra. Sí, bueno. Pero dentro de los papeles de trabajo puede no haber caído en el programa de revisión justo ese aspecto que lo está preocupando acá el colega. Puede no haberlo visto porque no cayó en Bueno, la si no es significativa, habrá que ver la significación, etcétera, ¿no? Sí, Tenemos que tener una buena planificación, un buen respaldo, criterio. Sí, sí. Acá hay una pregunta de un colega que dice: resulta curioso el cambio de jurisdicción de la Unidad de Información Financiera, la UIF, del ámbito del Ministerio de Justicia al cual estaba, que pasó al Ministerio de Economía. Y después hace la pregunta: quisiera saber su punto de vista al respecto. No sé por qué se hizo la modificación, pero el hecho que pertenezca al Ministerio de Economía o que esté dentro de la jurisdicción del Ministerio de Economía no me parece tan mal, porque está ligada con movimientos de carácter financiero. Bien. ¿Más preguntas? Para ser perito de parte, porque realmente, Sí. bueno, yo soy perito y uno se inscribe en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero como perito auxiliar o oficial. Perito designado de oficio. Designado de oficio, pero para ser perito de parte, ¿dónde uno se inscribe también en el Consejo? Sí, hay dos cosas. Uno se inscribe, como dijo recién el doctor Popriki, en el Consejo para actuar al año próximo como perito propuesto de parte. Y después hay que acercarse con algún estudio de abogados del ámbito penal. Y dentro del ámbito penal, aquellos que se ocupan de aspectos patrimoniales, no de delitos de sangre.
y delito de violación. Concretamente, Ahí está. cuando aparece los fueros criminal y correccional, allí la crucecita hay que colocarla en ese fuero, o criminal y correccional federal. Exacto. Como uno se inscribe como perito, no como perito de parte, como perito, pero en realidad es para actuar como perito de parte. Y hay que vincularse con algún estudio de abogados. No, bueno, esto es una opción, no es obligatorio. Ahora que lo designes por ser parte. No, pero criminal y correccional. En internet, criminal y correccional O penal económico también. ¿Más preguntas? Yo no tengo, Bueno, no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta?